Viaje sin distancia, Robert Schoch. La historia detrás de un curso de milagros. Capítulo 7. Judy Schoch se había criado en un vecindario de clase media en Brooklyn, Nueva York, pero su pasado no se podía calificar de ordinario. A la edad de 7 años, cuando estaba en tercer grado, el Consejo Educativo de las escuelas de su área diseñó un programa de educación para niños superdotados, y Judy fue seleccionada para participar en él. El programa estaba basado en la idea de que la educación autodirigida facilitaría el aprendizaje y promocionaría la creatividad. A pesar de su edad, a los participantes se les ofreció la posibilidad de elegir clases de lengua extranjera, matemáticas y ciencias, así como de lectura rápida y mecanografía. También se proporcionaban los proyectos grupales y se examinaba a fondo los trabajos de investigación. El programa era interesante, aunque para Judy supuso tener que ir en autobús cada día a una escuela pública lejos de su barrio durante los 5 años siguientes. Además, a pesar de que tenía que realizar otro largo viaje interurbano, sus padres insistieron en que asistiera a la escuela hebrea 4 tardes por semana, así como a la escuela dominical. Su padre, un abogado llamado Samuel Rothstein, era líder de una organización judía a nivel mundial que concedía gran importancia a su tradición y quiso asegurarse de que sus hijos estuvieran versados en el significado del judaísmo. Judy tuvo poco tiempo y oportunidades de llevar una vida social normal en su preadolescencia, porque aparte de tener pocos compañeros en su escuela, en la vecindad y de sus largos desplazamientos, recibía clases de música entre semana e iba a la sinagoga los sábados por la mañana. Como consecuencia de todo ello, sus compañeros fueron los libros. Al acabar la escuela primaria, el programa para estudiantes superdotados continuó en el instituto de su área. Las líneas maestras del programa fijaban que los estudiantes del grupo especial estuvieran separados de los demás, por lo que aunque ya no tenía que hacer el largo viaje de ir y vuelta a la escuela cada día, seguía sin estar en contacto con gente de su edad que viviera cerca de su casa. El programa de aprendizaje especial les resultó, a pesar de todo, muy interesante. Apenas hacían nada de trabajo típico que normalmente se hace en las aulas. En su clase de ética, por ejemplo, organizaban visitas a los tribunales de justicia, después de las cuales, en vez de hacer exámenes, editaban un periódico sobre lo que habían visto en los distintos juicios a los que habían asistido. Tampoco se podía decir que su vida hogareña fuera típica. Creció en una atmósfera muy familiar, y su casa siempre parecía estar llena de parientes, sobre todo a finales de los años 30 y principios de los 40, cuando tantos judíos huían de Europa. Los parientes de países ocupados por los nazis que habían conseguido escapar del Holocausto hicieron de la casa de los Rothstein su hogar de acogida. Dada la necesidad de espacio para dormir, pidieron a Judy que compartiera habitación con su abuela materna. La compañía de esta sabia mujer, Anna Solomon, resultó ser una intensa experiencia emocional para Judy porque llegó a intimar más con ella que con cualquier otro miembro de su familia. Su abuela era una mujer muy independiente que había enviudado cuando tenía casi 50 años y por aquel entonces se proveía el sustento trabajando en una guardería infantil de su propiedad. Además de todos los parientes, Judy estuvo en contacto con una serie de líderes políticos y religiosos que visitaban la casa de los Rothstein para hablar con su padre de temas relacionados con el judaísmo a nivel mundial. El hecho de cenar en la misma mesa con Eleanor Roosevelt u otras figuras de renombre dio a Judy un saber estar en relaciones sociales que se iría manifestando más a medida que madurara. La mayor parte de sus pensamientos íntimos eran compartidos con su abuela, pero había uno basado en algo que le había ocurrido en su pubertad que no compartía con nadie. Leo este pensamiento. A la edad de 13 años tuve una experiencia mística espontánea que me afectó tan profundamente que la incorporé a la esencia misma de mi conciencia. Sin llegar a entender su significado, porque el intelecto no podía enfrentarse a aquel poder, de una u otra forma sabía que lo ocurrido era verdad. El incidente sucedió cuando tuve que ser sometida a una operación dental. No tenía ni idea de cómo sería aquel proceso. No sabía que me iban a administrar un anestésico. Y me sorprendió encontrarme atada a un sillón entre 2 auxiliares, uno para administrarme gas y el otro para supervisar la marcha de la operación conforme el cirujano la realizaba. Cuando me pusieron la máscara en la cara,
comencé a luchar con la sensación de pérdida de conciencia y en un instante sentí un miedo tremendo de perderme a mí misma. El dolor emocional era muy intenso y la sensación física que sentía era de enorme presión, como si tiraran de mí dentro de mi cabeza. Era como si estuviera perdida en la conciencia a lo largo de una línea de puntos negros. De forma inexplicable, sabía que tenía que progresar hacia arriba y cuando la línea de puntos negros me rodeó, convirtiéndose en un triángulo, supe que mi conciencia debía llegar hasta su vértice. Para mí, aquella fue la muerte. La lucha interna era inmensa, pero no podía continuar y finalmente, después de un agudísimo y cortante sensación de dolor, me sentí catapultada a través de la barrera del sufrimiento a la paz total. No había percepción, solo un sentimiento de luz absoluta y preciosa. Yo no era un cuerpo, veía sin ojos y tenía conciencia de una realidad total que trascendía los sentidos. Me envolvía una sobrecogedora sensación de bienestar en un lugar al que podemos llamar conocimiento. Yo era una con el universo, con todas las almas y con Dios. En ese estado de conocimiento, la paz, la alegría y la realización estaban más allá de todo lo que se puede imaginar. Recuerdo vívidamente el sentimiento de por fin estoy en casa, y cuando esto ocurrió, escuché una voz dentro de mí y a mi alrededor que me repetía: ahora conoces, ahora conoces, ahora conoces. No sabía lo que conocía, pero parecía conocerlo todo. Al despertar de la anestesia intenté contarle a mi madre esta maravillosa e incomprensible conciencia de lo que la vida es realmente. Me escuchó sonriente y me dijo que se alegraba de que hubiera tenido un sueño tan bonito. Reconocí que me sería imposible traducir o explicar con palabras aquello que sentía que era el conocimiento. Al no poder hablar sobre la experiencia ni tener la ayuda necesaria que me indicase la literatura que pudiera validarla, reprimí aquel incidente hasta que casi quedó excluido de mi conciencia. De hecho, lo reprimí tan totalmente que durante mis años universitarios no me interesé por hacer cursos que hubieran ampliado mi comprensión de la experiencia. Sin embargo, en lugar de mi mente, nunca perdí el sentimiento de que nuestro verdadero hogar está en el reino del conocimiento total y no en el reino de la forma. Cuando Judy acabó sus estudios universitarios, se matriculó en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Columbia para realizar un máster en literatura inglesa. En menos de un año hizo lo que tanto ella misma como sus padres esperaban que hiciera: se casó. Los siguientes 3 años estuvo trabajando en un editorial donde realizaba los comentarios de presentación para las cubiertas de los libros. Ese trabajo no era lo que había imaginado cuando estudiaba periodismo, y en el 7º mes de su embarazo lo dejó sin pensarlo 2 veces. Su primer hijo, Jonathan, nació en 1955 y su hija Tamara llegó en 1959. Sus experiencias, cuando Tamara comenzó a hablar, fueron las que dieron un giro a su subconsciente, haciéndole recordar con claridad aquella experiencia que le había ocurrido en el dentista 15 años atrás. Casi desde el momento en que empezó a hablar, me di cuenta de que Tammy parecía estar en sintonía con el mundo que la rodeaba de una forma que estaba más allá de los 5 sentidos. Tuve las primeras indicaciones de esto en el increíble contacto telepático que existía entre nosotras. A menudo, cuando yo estaba pensando en algo, ella, ya desde que pudo articular palabra, respondía a mi pensamiento. Un día, cuando tenía 3 años, yo estaba preguntando qué hacer de comida para Jonathan, que pronto volvería de la escuela. Pensé que quizá le gustaría tomar atún. Tammy, que estaba a mi lado, respondió como si yo hubiera expresado el pensamiento con palabras, diciéndome que a ella no le gustaba el atún y que preferiría que hiciera otra cosa. Cuando le pregunté sorprendida por qué había dicho aquello, me respondió: «Has dicho que estabas pensando en hacer atún, ¿no?». En aquel momento me di cuenta de que oía de una forma diferente. A lo largo de la infancia de Tammy, ese tipo de cosas ocurrían cada vez con mayor frecuencia e incluirían una gran variedad de experiencias, desde comunicación telepática a sueños precognitivos y manifestaciones de clarividencia. Muchas veces se despertaba con informaciones para mí e insistía en que no venían de un sueño, sino de un real. Usaba la palabra real como sustantivo porque decía que podía distinguir entre lo que parecía fantasía y lo que sabía que estaba ocurriendo. En realidad, los sucesos que describía no habían sucedido todavía, pero estaba a punto, tal como aprendimos al poco tiempo. Hubo una ocasión, por ejemplo, justo antes de su 7º cumpleaños, en que vino a mi cama por la mañana temprano
cuando estaba oscuro. Lloraba desconsolada y entre lágrimas me dijo que su fiesta de cumpleaños iba a ser un desastre. Me dijo que había tenido uno de sus reales y que 2 de sus compañeras, que no eran amigas suyas, habían desbaratado la fiesta tirando comida y comportándose de tal forma que hubo que llamar a sus padres para que vinieran a recogerlas antes de tiempo. Para empeorar las cosas, antes de irse las niñas habían recuperado los regalos que le habían traído. Cuando indiqué a Tammy que aquellas niñas no estaban invitadas a su fiesta y que no tenía de qué preocuparse, reconoció que era verdad, pero insistió en que el sueño era uno real. Sin embargo, cuanto más detalles recordaba, más se daba cuenta de que no tenía nada que ver con su fiesta. Las decoraciones de su fiesta eran mexicanas, mientras que las del real estaban tomadas de la tira cómica Peanuts. También se fijó en que la fiesta de su real se celebraba en un piso decorado de forma muy distinta al nuestro. Sabiendo esto, se sintió mejor y pudo volver a la cama. Tammy tuvo una fiesta de cumpleaños muy alegre y no volvió a pensar en su real hasta 2 semanas después, cuando estaba en la fiesta de cumpleaños de una amiga en cuya casa no había estado antes. La dejé en la puerta del edificio donde estaba el apartamento y quedamos en que pasaría a recogerla en aquel mismo lugar a las 5 de la tarde. Sin embargo, a las 4 llamó y con gran determinación me dijo que tenía que subir a recogerla al piso cuando terminara la fiesta. No tenía muchas ganas de hacerlo, pero entendí que era importante para ella que lo hiciera. Cuando llegué, Tammy, muy emocionada, me recibió con la noticia de que todo había ocurrido tal como ella le había experimentado anteriormente en su real. Las decoraciones de Peanuts, las 2 niñas que tuvieron que ser enviadas a casa antes de tiempo por su mal comportamiento, incluso el hecho de que antes de irse habían recuperado sus regalos. Hubo muchos ejemplos de sueños precognitivos similares a este a medida que Tammy iba creciendo, e igualmente hubo docenas de casos de telepatía y clarividencia. A medida que estos incidentes se hacían menos sorprendentes para mí, me fui dando cuenta de que mi hija usaba sus habilidades de forma natural y constructiva y que se sentía muy cómoda con este tipo de percepciones. En consecuencia, yo misma me sentía relajada y cómoda con tales capacidades y sabía que no había nada que temer. De hecho, como consecuencia de su alto nivel de sintonía, todas las manifestaciones de la personalidad de Tammy eran muy positivas. Y me parecía que todos los rasgos paranormales de su personalidad eran tan solo una extensión de su naturaleza abierta. Esto me hizo aún más claro debido al hecho de que si alguien pedía a Tammy que hiciera una transmisión telepática, no quería ni intentarlo y educadamente se negaba. Me dijo que no quería usar sus habilidades a menos que hubiera una buena razón para ello, y pensaba que actuar para el público no lo era. Sin embargo, cuando era necesario enviar un mensaje debido a una emergencia, se ofrecía a hacerlo y además solía tener éxito en su intento. Esto quedó demostrado de forma muy hermosa cuando un tío mío de Nueva York se puso repentinamente enfermo y mi madre, que iba camino del teatro, tuvo que ser informada. Tammy, que entonces tenía 12 años, se dio cuenta de lo importante que era para mí localizar a mi madre y me preguntó si quería que le enviara un mensaje. Evidentemente yo le dije que sí y se fue de la habitación por unos minutos. Cuando volvió dijo con mucha seguridad: «La abuela lo ha recibido». Le pregunté cómo lo sabía y me describió el procedimiento diciendo que había ido a su habitación, se había puesto delante del espejo y se había mirado intencionalmente a sí misma hasta que había desaparecido. Entonces repitió 3 veces: «Abuela, llama a casa». Y cuando sintió un clic en la parte posterior de su cabeza, supo que su abuela había recibido el mensaje. Resultó que efectivamente mi madre lo recibió, aunque no tenía ni idea de que era algo enviado. Mi padre se detuvo un momento en su oficina para recoger el correo y mi madre, a los pocos momentos de que Tammy enviara el mensaje, dijo que había tenido la sensación de llamarme. Este era un comportamiento atípico y mi padre, que no quería llegar tarde a la actuación, intentó convencerla de que no perdiera tiempo. Sin embargo, ella sentía una inmensa fuerza que le impulsaba a llamar. Y fue una bendición que así lo hiciera, porque necesitábamos urgentemente que llevara a su hermano al hospital. Incidentes de este tipo fueron la piedra de toque para darme cuenta de que Tammy daba muestras de no tener dificultad para extender su conciencia más allá de los límites de su cuerpo. Esto le permitía mucho más conexión con la gente de lo que yo había creído posible en un principio. En 1966, el Dr. Irving Rubin, un buen amigo mío que había conocido a Tammy toda su vida, me dio un libro. «Toma», me dijo. «Creo que lo encontrarás interesante y puede que te ayude a entender algunas de las experiencias de Tammy». Era un libro de Jess Stern, titulado El Profeta Durmiente.
La historia de Edgar Cayce, el mayor psíquico de América. Llevé el libro a casa y se lo enseñé a mi marido Bob, el padre adoptivo de Tammy, y tanto él como yo comenzamos a interesarnos por toda la información escrita sobre las habilidades paranormales de este hombre. A su vez, esto hizo que comenzáramos un programa autodirigido de lecturas relacionadas con los fenómenos psíquicos. Bob se sentía particularmente intrigado por las lecturas relacionadas con la curación paranormal. Sin embargo, pronto se hizo evidente que teníamos que ser extremadamente selectivos para elegir información que fuera fidedigna. Por tanto, decidí investigar aquel campo a través de estudios académicos. Durante algunos años hice cursos en la nueva escuela para la investigación social y recibí enseñanzas de los principales investigadores en este campo. Mi enorme interés me llevó a asistir a los cursos abiertos al público que ofrecían la Sociedad Americana de Investigación Física y la Asociación para la Investigación y la Iluminación. Pronto me hice amiga de los investigadores pioneros como el Dr. Stanley Kipner y el Dr. Montague Ullman, del Laboratorio de Sueños Maimónides de Brooklyn, Nueva York, el Dr. Ian Stevenson, un conocido investigador de la reencarnación en la Escuela de Medicina de Virginia, el Dr. Lawrence Lejeune, un psicólogo cuyo extenso estudio de investigación dio como resultado un método único de enseñar la sanación psíquica y en general la mayor parte de las figuras conocidas a nivel nacional que eran líderes en este campo. Al ir implicándome en sus esfuerzos, finalmente me di cuenta en 1971 de que el mejor uso que podía hacer de mis energías era dedicarlas a apoyar las investigaciones parapsicológicas. Cuanto más observaba el desarrollo de mi hija y más aprendía sobre las investigaciones paranormales, más claro veía que tenía que dedicarme totalmente a un único objetivo: aprender cuanto fuera posible sobre el potencial del ser humano. Con este propósito, Bob y yo creamos una organización no lucrativa a la que pusimos el nombre de Fundación para la Investigación Parasensorial. Para Judy Scutch, la dirección de la Fundación para la Investigación Parasensorial resultó ser un trabajo al que dedicaba hasta 18 horas diarias, pues Judy y Bob eran sus dos únicos miembros y él trabajaba toda la jornada como asesor de inversiones. Judy se dedicaba a hablar con muchas personas que buscaban financiación para sus proyectos, sopesaba su importancia y pedía consejo a sus amigos profesionales en esos temas, a la vez que ayudaba a contactar entre sí a la gente con objetivos comunes. Los fondos que la fundación ofrecía en forma de becas eran muy modestos y las primeras investigaciones fueron gestionadas a través del Laboratorio de Sueños del Hospital Maimónides, que experimentaba con los estados alterados de conciencia. Las personas que trabajaban en el laboratorio se hicieron buenos amigos de Judy y Bob, y cuando pensaban que un proyecto merecía la pena, Judy intentaba encontrar el dinero para financiarlo. No eran proyectos muy amplios, sino más bien intentos de ayudar a poner en marcha las investigaciones más meritorias con un poco de dinero inicial. Más tarde, si el trabajo prometía, había otras grandes organizaciones que podían sentirse inclinadas a continuar con la financiación. Durante este tiempo, Bob comenzó a trabajar con la sanación paranormal y además se sentía interesado por el proceso conocido como escritura automática. En el curso de su inmersión en este tema, se sintió impulsado a experimentarlo por sí mismo y durante una temporada estuvo escribiendo material cada noche en estado meditativo. Todas las páginas de guía interna que escribió resultaron ser de gran valor en su trabajo de curación y también constituyeron un apoyo fiable que le ayudaba a tomar aquellas decisiones que parecían necesitar algo más que lógica. La fundación trabajaba principalmente con la curación paranormal y la escritura automática, y como tanto Judy como Bob sentían que debían ayudar a atraer la atención del público hacia estos temas, patrocinó una serie de conferencias públicas a partir de 1973. En junio de 1973, Judy y Bob organizaron una de estas conferencias en el Centro Lincoln de Nueva York, a las que asistieron más de 1,000 personas. El tema de la conferencia era Sanación Psíquica, mito dentro de la ciencia, y estaba centrado en el trabajo de gente como Larry Lejeune y Stanley Kipner, los sanadores Olga Golna y Edgar Jackson, así como de la hermana Justa Smith, cuyo trabajo pionero investigaba el efecto de la curación psíquica en la estabilidad de las enzimas. Debido a las presiones de Stanley Kipner, la fundación patrocinó también las dos primeras conferencias occidentales sobre acupuntura, fotografía de Kirlian y el aura humana.
Estas eran las primeras conferencias que trataban de estos asuntos y fueron lo suficientemente significativas para que se publicaran sus debates. Además, Judy hacía el seguimiento de los numerosos proyectos de investigación que la Fundación ayudaba a financiar, incluido el innovador trabajo sobre visión remota realizado en el Instituto de Investigación de Stanford con el psíquico israelí Uri Geller. Este proyecto, cuyos resultados se publicaron en la prestigiosa revista británica Nature, junto a una miniconferencia sobre los fenómenos psíquicos a los que asistieron 16 físicos de renombre mundial, fueron muy importantes para conseguir que a nivel mundial se reconociera la importancia de investigar el funcionamiento psíquico. De hecho, la conferencia misma llevó a publicar un libro, Los documentos de Geller, de Charles Panotti. Judy continuó asumiendo responsabilidades. Se hizo miembro fundadora de la Sociedad de Ciencias No Éticas junto al ex astronauta Edgar Mitchell y también profesora de la Escuela para la Educación Continua de la Universidad de Nueva York, donde daba clases de parapsicología experimental y nuevas dimensiones de la sanación. Paralelamente aceptaba invitaciones para participar en programas de radio y televisión en los que hablaba de su trabajo y, por si fuera poco, comenzó su tesis doctoral en el Instituto de Psicología Humanista en California. Su vida externa comenzó a aparecer una compañía teatral de derviches girando. La revista Nuevas Realidades, en la biografía que acompañaba a una entrevista hecha a Judy, describía su vida de esta forma. La mejor manera de resumir la vida de Judy Scotch en los años 70 es ver cómo transcurre un día típico en el salón del amplio piso que tienen los Scotch en Nueva York. En una habitación se muestra una película a un grupo interesado en la biorretroalimentación. En la siguiente hay un grupo practicando meditación y en una tercera hay una reunión de investigadores médicos. Scotch misma parece estar en todas partes a la vez y también hace juegos de manos con 3 teléfonos que conectan a 3 personas entre sí en el campo de la conciencia. En cualquier momento uno se puede encontrar con Edgar Mitchell, Swami Muktananda o Uri Geller, por no hablar de un amplio surtido de psíquicos, místicos o simplemente amigos de amigos. A quien venga por primera vez le parece un milagro que una mujer tan pequeña pueda mantener todo esto en funcionamiento a la vez y además servir la cena, preparada por ella a todos los reunidos. La capacidad de Judy para tapar su vacío existencial y la ausencia de relación que sentía por aquel tiempo en 1975 era igualmente milagrosa. Superficialmente su vida era todo lo que ella hubiera deseado. Su trabajo era desafiante y divertido. Toda su familia compartía sus intereses y sus consejos y servicios eran buscados por gente de todo el país, pero le faltaba algo vital y esto le producía un profundo dolor. Mi situación comenzaba a causarme dolor físico. Contraje una grave úlcera péptica. Sabía muy bien el efecto que las emociones pueden tener en el bienestar físico, pero ese conocimiento no hacía que cambiaran los síntomas. De hecho, el conocimiento de que me estaba haciendo aquello a mí misma me hizo sentirme aún más frustrada. Buscaba una y otra vez las respuestas que me ayudasen a salir de la prisión que yo mismo había construido, pero no encontraba ayuda alguna. Todo lo que sabía era que a pesar de todos los aspectos que tenía el trabajo que estaba realizando, no había ni un solo proyecto que no me dejara con la sensación de que daba una respuesta incompleta, de que faltaba algo. Respetaba y apoyaba el enfoque científico y lo creía totalmente necesario, pero no estábamos tocando ninguno de los aspectos espirituales, aunque supiéramos en todos los proyectos, en especial con los relacionados con la curación, que tratábamos con principios espirituales una y otra vez. En aquel momento comencé a tener sueños que fueron la continuación de mi primera experiencia mística. Esta vez parecía ver en ellos un mensaje que me dejaba con una sensación de amor universal, omniabarcante, cercana al éxtasis, aunque ese sentimiento era efímero y no podía mantenerlo. El contraste que había entre los sentimientos que experimentaba en sueños y lo que tenía cuando estaba despierta y activa era, como poco, desgarrador. Aunque mi marido y mis hijos no se quejaban nunca, sabía que mi estado mental nos hacía sufrir a todos. Me sentía deprimida y quería cancelar el compromiso adquirido 2 meses antes de dar el discurso introductorio en la conferencia sobre fotografía Kirlian, que tendría lugar en la Academia Médica de Nueva York. Ahora que había llegado la hora, tenía unas ganas desesperadas de no hacer aquella presentación, y sin embargo, sabía que no podía evitarlo de ninguna manera. Aquel día
Me arrastré a mí misma hasta el lugar en que se celebraba la conferencia e hice un discurso de 25 minutos sobre la sanación y la importancia de atraer métodos de curación no tradicionales hacia la práctica médica habitual. Después de la conferencia fui directamente a casa y me metí en la cama. Me sentí más hundida que nunca. Lo tenía todo: un marido amoroso, 2 hijos preciosos y con talento, un trabajo creativo que me ponía en contacto con la gente más interesante, y sin embargo sentía un gran vacío interno, como si me estuviera partiendo en pedazos. Entonces, en medio de una aguda crisis emotiva, rompí a llorar y sin saber muy bien cómo o de dónde vinieron las palabras, solté un grito dolorido: que alguno de los que hay arriba me ayude, por favor. Las palabras me sorprendieron porque nunca antes las había utilizado ni había tenido pensamientos parecidos. 2 días después, hacia las 9 de la mañana, sonó el teléfono. Una amiga mía de Detroit estaba en Nueva York y me dijo que era importante que nos viéramos, proponiéndome que nos encontráramos a la hora de comer en un restaurante del centro de la ciudad. Cuando llegué, me estaba esperando y la acompañaba un hombre de unos 45 años. Me lo presentó como su profesor de metafísica y me dijo que tenía un talento especial como numerólogo. Como yo no sabía nada de numerología y no era algo que me interesase mucho, escuché solo a medias las historias que mi amiga relataba sobre sus sorprendentes capacidades de predicción y cómo le había ayudado a encontrar una forma más pacífica de mirar la vida. Después de comer, cuando nos íbamos, mi amiga me dio la tarjeta de aquel hombre e insistía en que me hiciera la carta numerológica. El hombre me miró directamente y dijo: tengo muchas ganas de hacerte la carta. Para ti será un regalo. La conversación me dejó confundida, pero como creía que en la vida no hay encuentros fortuitos, sentí que tenía que ceder a los deseos de mi amiga. Racionalizándolo, me dije a mí misma: los numerólogos, como los que leen las cartas del tarot o quienes leen el futuro, son personas muy sensibles que tan solo utilizan un tipo de herramientas como puntos focales para decirme algo acerca de mí misma que me ayude a resolver mi problema. En mi estado de angustia, valía la pena probar cualquier cosa. A la mañana siguiente le llamé y concerté una cita con él para la tarde. La carta numerológica que me había preparado estaba basada en mi nombre y fecha de nacimiento que yo le había facilitado el día anterior y describía con precisión algunos de los sucesos más importantes transcurridos en mi vida. Me dijo que pronto conocería a una mujer mayor que yo, que sería mi maestra para el resto de mi vida, y que en el espacio de un año iba a publicar uno de los documentos espirituales conocidos más importantes para la humanidad. Cuando le dije que no estaba por escribir nada, él respondió: no he dicho que vayas a escribirlo, he dicho que vas a publicarlo. Le dije que era ridículo porque no estaba en el negocio editorial. Él sonrió cálidamente y simplemente dijo: ya lo verás. A la mañana siguiente me despertó una llamada de mi amigo Douglas Dean, el presidente de la conferencia en la que había dado la charla unos días atrás. Douglas me dijo que tenía 2 razones para llamarme. La primera era saber si me encontraba mejor y la segunda era que le habían presentado a un profesor de la Escuela Médica de la Universidad de Columbia en la conferencia y le había invitado a comer el martes siguiente en la universidad para poder comentar algunos temas de interés mutuo. ¿Te gustaría venir?, le preguntó. Aunque no me sentía bien, él insistió en que lo acompañara. Le dije que quería porque, aunque el profesor de Columbia no había especificado el tema del que quería hablar, había estado mucho tiempo esperando ansiosamente la oportunidad de hablar con un representante del mundo de la medicina ortodoxa sobre el enfoque holístico en la curación. Parecía ser la oportunidad perfecta de exponer nuestras ideas a un profesor conectado con una de las instituciones médicas más prestigiosas del país. Le dije a Douglas que ella había quedado para comer el martes, pero si el profesor podía cambiar la cita el miércoles, estaría encantada de unirme a ellos. Después de colgar, empecé a pensar en qué material podría llevar para entregarle lo suficiente como para que nos ayudase a forjar algún tipo de conexión entre los profesionales médicos y los individuos con capacidades curativas. El 29 de mayo de 1975, Douglas y yo fuimos al centro médico en la parte alta de Broadway en Manhattan, donde nos encontramos con el profesor Dr. William Tedford. Me sentí un poco aprensiva ante el encuentro porque no sabía qué tipo de hombre iba a encontrar, dado que Douglas solo había hablado unos minutos con él en la conferencia y no tenía ningún tipo de pista sobre sus intereses específicos. Douglas me aseguró que pronto lo averiguaríamos, ya que el Dr. Tedford le había dicho que nos esperaría en su despacho e iríamos a comer directamente.
Una vez aparcado el coche, según nos acercábamos al edificio del centro médico en medio del flujo de peatones, le dije a Douglas: «Mira, ahí está. Nos está esperando en la escalera». Y le señalé un hombre delgado y alto. Douglas estaba asombrado. «Sí, ese es el doctor Tedford, pero Judy, ¿cómo lo has sabido? Nunca lo has visto antes». No pude contestar a Douglas racionalmente porque ni siquiera me había detenido a pensarlo antes de hablar. Sin embargo, después de decirle, tuve la sensación de que ya conocía a aquel hombre. Después de las presentaciones, el doctor Tedford nos dijo que había bajado a recibirnos para que no nos perdiéramos en el laberinto de pasillos y salas que constituían el complejo conocido como un centro médico. Entonces nos llevó a la cafetería de profesores. En el recibidor nos presentó a una de sus colegas, la doctora Helen Schuckman, una mujer pequeña, menuda y de mediana edad. No podía pesar más de 45 kilos y era la compañera de trabajo del doctor Tedford. Entramos los cuatro en el restaurante y después de que ambos profesores nos pidieran que les llamáramos por sus nombres de pila, Bill nos llevó a una mesa apartada. Después de comentar algunas trivialidades, saqué el tema de la salud holística, que es el que yo quería discutir con ellos, pero no pareció interesarle a ninguno de los dos. Tanto Bill como Helen siguieron hablando de la investigación en general, y cuanto más hablaban, más me preguntaba qué hacía yo ahí. La conversación continuó y comencé a sentir que había algo en la mente de Helen que no nos revelaba, aunque no podía imaginar qué era. Todo lo que sabía era que no tenía nada que ver con los diseños investigativos de los que hablaba. Estábamos ya tomando el postre cuando me escuché a mí misma diciendo algo increíble. Me volví hacia Helen y lo que salió de mi boca fue: «Oyes una voz interna, ¿verdad?». Antes de que pudiera pedir perdón por aquel arranque sobre el que no había tenido control, me di cuenta de que Helen se había puesto pálida. Con mirada tensa y voz suave me dijo: «¿Qué has dicho?». Bill interrumpió echando su silla hacia atrás y diciendo: «¿Por qué no vamos todos a mi despacho? Creo que estaremos mucho más cómodos allí». No sabía si repetir o no lo que le había dicho a Helen, pero inmediatamente me di cuenta de que no tenía que preocuparme de ello porque al salir del restaurante me percaté de que Bill quería caminar a solas con Helen y que Douglas y yo debíamos seguirlos. Fueron hablando entre ellos hasta que llegamos al despacho, donde nos presentaron a su socio, el doctor Kenneth Wampit. Entonces Bill cerró la puerta con pestillo y preguntó en voz baja: ¿podemos mantener en secreto todo lo que aquí se diga? Tanto Douglas como yo se lo aseguramos, aunque no sabíamos cuál sería el contenido de aquel secreto. Bill y Helen pasaron las 2 horas siguientes contándonos la historia de los últimos 10 años. Los hechos que describieron no me parecieron extraños y ellos tampoco me parecían desconocidos. De forma inexplicable me sentía reunida con viejos amigos míos y lo que decían me parecía muy natural, como si fuera la continuación de los sucesos con los que ya había estado conectada. Toda la escena estaba bellamente orquestada. Allí estaba yo, sentada en un prestigioso centro médico con personas muy increíbles en sus profesiones científicas, pero en vez de discutir sobre las prácticas de salud holística, lo que hacía era contener la respiración esperando ver el documento metafísico que habían transcrito en secreto. Les pregunté si podía leer aquel material. Bill abrió su archivador y, tomando 7 grandes carpetas del tipo que usan los estudiantes de doctorado para sus disertaciones, las puso sobre el escritorio. «Aquí está», dijo. 1500 páginas, un curso de milagros. Me sentí electrificada. Cogí la primera carpeta que contenía el texto y a medida que la abría, mis ojos se dirigieron a la introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decidas tomarlo es voluntario. Cuando acabé de leer el primer pasaje, suspiré profundamente aliviada, como si oyera a mi voz interna proclamar: «Este es el mapa de vuelta a casa». Y supe de forma absoluta que este era la respuesta a mi petición de ayuda. Helen y Bill tenían programada su asistencia a una reunión del personal aquella tarde y tuvieron que acabar su reunión con Judy y Douglas antes de lo que hubieran deseado. Antes de irse, Judy quiso saber a qué se había referido Bill cuando dijo que lo que contara era confidencial. ¿Significa que no quieren que enseñe el curso a ninguno de mis amigos?, preguntó. «No», dijo Bill. «Estamos seguros de que el curso no se ha hecho para ser mantenido en secreto. Simplemente no queremos que nuestros nombres aparezcan conectados con él de ninguna forma».
Ya ves, querida, dijo Helen, sería muy difícil intentar explicar a nuestros colegas cómo ha ocurrido todo esto. Bill y yo, Judy interrumpió, desde luego, lo entiendo. Sin embargo, es aún más importante, añadió Bill, que este material se presente por sí mismo. No necesita que ninguna personalidad se relacione con él. Ya hay demasiados cultos a la personalidad y este curso no debe ser la base de otro más. Helen y yo no sentimos que podamos representarlo porque no lo demostramos adecuadamente. Como verás, Judy, el material es un curso de autoestudio y Helen y yo solo somos 2 estudiantes más. Cuando Judy llegó a su casa, nada más abrir la puerta, llamó a Bob y le dijo: «Mira lo que tengo». Siguió contándole toda la historia del curso, tal como se le habían contado a ella aquella tarde. Bob escuchó interesado. Para él la prueba del curso estaría en el contenido y no en la forma. Él mismo había estado practicando la escritura automática en los últimos 3 años y no había nada anormal en que alguien fuera utilizado como canal para registrar información de cualquier tipo. En lo relativo al contenido, de momento no sentía deseo especial de lanzarse sobre sus 1500 páginas. Judy comenzó a leer el texto inmediatamente después de cenar, y según iba avanzando, sentía dentro de sí misma un profundo agradecimiento porque sabía que su vida iba a cambiar de una forma que superaba sus esperanzas más descabelladas. La terminología cristiana del curso no le supuso ninguna gran dificultad porque, según Bill le había explicado, él creía que el curso la usaba porque el cristianismo predominaba en Occidente y a la mayoría de la gente le sería más fácil identificarse con ella. Le comentó también que una parte del lenguaje cristiano tradicional había sido reinterpretado en el curso. Por ejemplo, le dije, la palabra expiación en el curso tiene un significado diferente que en el cristianismo tradicional. En el curso significa la corrección de la percepción equivocada de que estamos separados de Dios. El Espíritu Santo, añadió, se define como la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Es nuestra guía y conexión con el Creador. El Espíritu Santo, añadió, se define como la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Es nuestro guía y conexión con el Creador. Eran las 5 de la mañana cuando Judy dejó el escrito y se dispuso a dormir. Había estado leyendo 8 horas sin parar y aunque sabía que no era la forma adecuada de leer el curso, si realmente se quería estudiar, se sintió obligada a ver la impresión que le producían diversos fragmentos de los 3 volúmenes. Sin querer explicárselo intelectualmente, estaba segura de que el curso iba a ser la base de su forma de vivir para el resto de sus días. Antes de quedarse dormida, algunas frases del curso se repetían en su cabeza. Se sentía abrumada por la verdad y la intuición que expresaba el material. Le había impactado de forma especial una frase que había leído y memorizado en el capítulo Curación y Totalidad. La mente sin culpa no puede sufrir. Cuando está sana, la mente cura al cuerpo, porque ella ha sido curada. Cuando leyó aquella, enseguida pensó que su úlcera pronto pertenecería al pasado y justo antes de sumirse en el sueño, tuvo la certeza de ello. A la mañana siguiente, Judy llamó por teléfono a Helen para contarle lo enormemente hermoso y significativo que era aquel material, y le preguntó si ella y Bill se detendrían un momento de camino a sus casas, porque había un montón de preguntas que quería hacerles acerca del curso. Helen dijo que le gustaría pararse y que si Bill estaba libre, seguro que la acompañarían. Así comenzaron una serie de reuniones casi diarias que Judy mantuvo con Helen y Bill, y también con Ken, quien para entonces era tan importante para la gestión del curso como Bill o Helen. En el transcurso de sus sucesivas reuniones a lo largo de los 3 años siguientes se desarrolló entre ellos un sentimiento de profundo amor, conexión y compromiso mutuo. 10 días después de recibir el curso de Helen y Bill, Judy tenía programado ir a California para asistir a una reunión relacionada con su trabajo en la fundación y visitar a su supervisora doctoral, la doctora Eleanor Criswell. Preguntó a Bill y a Helen si podía llevarse el material y mostrarlo a algunos amigos que sabía que estarían interesados. California está a 5,000 kilómetros y nadie nos conoce allí, comentó Bill con desenfado. Las 7 carpetas con las 1500 páginas pesaban casi 10 kilos y aunque Judy no las había sacado de su apartamento desde que las recibió, ya tenía idea de lo pesadas y voluminosas que resultaban de mover. Cuando se preparó para ir al aeropuerto, la única forma de transportarlas que encontró fue en un carro de la compra, pero incluso antes de encajarlas allí supo que tendría que hacer algo para que en el futuro fueran más transportables. En el avión tuvo 6 horas de tranquilidad para pensar en el curso y darse cuenta de que había muchos amigos suyos que iban a querer copias una vez que les hablara de él.
No sabía cómo iba a poder satisfacer sus peticiones, pero se acordó del primer principio de los milagros en el texto. No hay un orden de dificultad en los milagros. Y concluyó que aquellos que tuvieran que tenerlas, las conseguirían de alguna manera. Una de las primeras personas a quienes mostró el curso fue a James Bolen, editor de la revista Sick, una publicación de alta calidad, quizá la más respetada en su área. La revista se interesaba por una amplia variedad de temas y los artículos más destacados incluían entrevistas con personalidades como el Dr. J.B. Rine o Richard Bach, autor de Juan Salvador Gaviota. Naturalmente, Jim Bolen estaba interesado en saber de qué forma había sido recibido el material por la escriba, pero cuando Judy le habló de los contenidos del curso y le mostró algunas de las secciones específicas, él reconoció que tenía entre las manos el manuscrito más especial que hubiera visto nunca y sintió el deseo de involucrarse personalmente. Surgió entonces el problema de cómo podría trabajar con el curso si Judy tenía solo una copia, con lo que Jimmy decidió hacer fotocopias. Debido a sus conexiones con editores, pudo tenerlo hecho en 24 horas y por solo $48. Obviamente, esta no sería una solución muy práctica en el futuro. El material presentado de esta forma era demasiado pesado y Judy no podía seguir prestándolo por 24 horas a todo el que lo quisiera. A pesar de ello, se fueron desarrollando formas de hacerlo. La copia de Jim comenzó a ser reproducida y las copias fueron copiadas a su vez. En poco tiempo hubo más de 100 personas en el área de San Francisco que estaban en posesión de un curso de milagros. Poco después de llegar a San Francisco, Judy mostró el curso a Eleanor Criswell, su supervisora doctoral del Instituto Psicológico Humanista, quien no tardó en reconocer la importancia del material. Muchísima gente va a querer esto, dijo. Vas a tener que hacerlo más manejable antes o después, y cuanto antes mejor. Está claro, Eleanor, pero ¿cómo lo hago? Costaría mucho dinero publicar este libro. Depende de cómo lo hagas. Yo tengo una pequeña editorial llamada Editorial de la Persona Libre y estoy familiarizada con la reproducción y encuadernación de documentos. Podemos hacer fotocopias reducidas de las hojas mecanografiadas que tienes, encuadernarlas con cubiertas de papel y por el momento servirían perfectamente a tus propósitos. ¿Todo esto se podría condensar en un volumen?, preguntó Judy sin creérselo mucho. No, probablemente necesitarías 3 o 4 volúmenes y la letra acabaría siendo bastante pequeña, pero sería legible. ¿Por cuánto lo podrías hacer?, preguntó Judy. Eleanor dijo que no lo sabía seguro, pero que en cantidad de 100 unidades el costo sería entre $30 y $40 la unidad. Eso significa que tendríamos que venderlos a $45, porque querré regalar algunos a la gente que no pueda pagarlos. Eleanor le dijo que incluso el precio de $50. Era mejor publicarlo así que pagar el mismo dinero por 10 inmanejables kilos de fotocopias. Judy pensó en consultar la idea con Helen y Bill, y cuando llamó, la respuesta de Bill fue muy previsible. Hagamos lo que el curso nos dice que debamos hacer. Preguntemos. Los tres se sentaron en silencio aquella tarde y pidieron una respuesta. Cada uno de ellos obtuvo la misma respuesta afirmativa y además se les aconsejó que obtuvieran los derechos de autor para adecuarse a las prácticas editoriales. De esta forma, se puso en marcha la impresión de la primera edición de Un Curso de Milagros. Antes de colgar, Judy añadió que en el área de San Francisco había tanto entusiasmo por el curso y tantas preguntas que no se sentía capaz de responder, que pensó que sería de gran ayuda que Helen, Bill y Ken pudieran trasladarse allí durante un par de semanas. Bill y Helen decidieron que estaría bien hablar de forma informal sobre el curso a unas pocas personas a 5,000 kilómetros del hospital, y como iban a tomar vacaciones, les encajó muy bien en sus planes. Judy comentó a algunos amigos que Helen y Bill iban a ir al área de la Bahía de San Francisco durante unos días y que estaban dispuestos a hablar sobre el curso a un número reducido de gente. En una semana se constató que había mucha gente interesada en asistir a aquella reunión, y una vez fijada la fecha de su celebración, hubo más de 100 personas que confirmaron su asistencia. Para poder dar cabida a todos, Judy alquiló una sala de conferencias en el hotel donde Helen se alojaría. Desde el principio de aquella primera reunión se vio que la gente que había fotografiado el curso se planteaba las preguntas y el trabajo de forma muy seria. Las preguntas y respuestas se prolongaron hasta más allá de medianoche y sin embargo Helen no mostraba signos de fatiga o incomodidad. Cuando se iba, comentó a Judy: el interés de esta gente me llega mucho más hondo de lo que hubiera imaginado. Al final de su estancia, que se prolongó 4 semanas,
Se habían reunido con más de 500 personas y Judy pudo ver claramente la satisfacción que sentía Helen y Bill al ver cómo el curso afectaba a las vidas de la gente, compensándolas más que de sobra por la ansiedad que sentían por proteger su vida privada. Y hasta ahí termina este capítulo 7. Interesante cómo estos 3 últimos capítulos habla de las sincronicidades que se dieron para que el curso pudiera pues llegar a más personas. En un principio en Estados Unidos y bueno, posteriormente a muchos países. Muy, muy interesante las conexiones que se hicieron y cómo todo está, pues se podría decir, dado o destinado para que pudiera surgir el curso, las personas adecuadas para ello.